feel free to just pause after every sentence. I It can be a will. long, it can be a long sentence, but it's got to be every sentence. Okay. Are we Good. ready to begin then? Do we need to pray again? No, we're good. Yeah, you can start. He said he's going to start the transmission. So, All right. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos reunidos en este medio para empezar nuestra conferencia titulada Defensores del Presbiterianismo Escocés frente al declive doctrinal y eclesiástico del siglo XIX. Durante 3 sesiones nos acercaremos a la vida, pensamiento y legado de 3 figuras clave en el pensamiento del presbiterianismo escocés en un tiempo de grandes tensiones teológicas y eclesiásticas. Estos son George Smeaton, John Kennedy de Tingwell y Alexander Murray Stuart. Estas son figuras menores, no son figuras menores, ellos representan una generación que en medio de crecientes presiones del racionalismo, el liberalismo, fueron fuente de conocimiento y sostenimiento de la doctrina reformada. Ellos se mantuvieron firmes en la defensa del Evangelio, la predicación fiel, la adoración bíblica y el testimonio confeso de la Iglesia. Esta noche nos enfocaremos en la figura de George Smeaton, un teólogo profundamente bíblico, un pastor fiel y profesor en Escocia. Su obra abarca tanto la doctrina de la expiación como la doctrina del Espíritu Santo, con claridad y profundidad que son muy poco comunes. Él no solo enfrentó los errores doctrinales de su tiempo, sino que edificó la iglesia con una teología que honraba a Cristo y la exalta incluso hoy. Nuestro expositor de esta noche es el pastor Zach Dodson, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Australia Oriental en Ulverstone, Tasmania. El pastor Dodson es graduado de Greenville Presbyterian Theological Seminary, el Seminario Teológico de Greenville, y ha dedicado tiempo al riguroso estudio de la tradición reformada escocesa, especialmente en el contexto histórico que estamos revisando. Agradecemos profundamente su disposición para compartir con nosotros estos temas. Gracias, Pastor Zach. Y la traducción estará a cargo de Charles Johnson, profesor, traductor y colaborador comprometido con el fortalecimiento de la educación teológica en nuestra región. Le agradecemos también su servicio en esta conferencia. Esta actividad es completamente gratuita y forma parte de nuestro esfuerzo por recuperar la memoria teológica histórica del presbiterianismo confesional y del cristianismo en general, como una guía firme también para los desafíos del tiempo presente. A todos los que nos acompañan esta noche, sean bienvenidos. Que el Señor les bendiga en este tiempo. Puedan compartir también este estudio en sus redes sociales con sus amigos y hermanos de la iglesia. Que el estudio de la obra de este teólogo nos lleve a una mayor fidelidad de la verdad y a una mayor reverencia ante la majestad del Dios Trino. Adelante, Charles, te doy la palabra para poder introducir brevemente al pastor y al pastor también que pueda introducirse él mismo. sí, buenas noches, hermanos. Bueno, como dijo el hermano, yo me llamo Charles, soy un traductor teológico y también un profesor de idiomas. Eh, el hermano Zach Dawson es un pastor en Australia, en la isla de Tasmania. Yo lo conozco hace años. Antes hemos dado también un curso juntos. Um, Zach, you want to say anything relevant about yourself that you think should be said? Uh, Greetings, brothers. As has already been said, I'm Pastor Zach Dotson of the Presbyterian Church of Eastern Australia, and we are the church that the Free Church of Scotland planted in Australia. Bueno, como ya se mencionó, yo soy el pastor Zach Dawson de la Iglesia Presbiteriana en la Isla de Australia y nosotros somos la iglesia plantada por la Iglesia Libre de Escocia aquí en Australia. And it's a delight to be with you all here and to be sharing our Free Church history and heritage. Y es un placer estar presente con todos ustedes esta noche y poder convertir un poco acerca de la herencia de la Iglesia Libre. And I suppose we should begin. Yes. All right. Por favor. Tonight, we are going to look at the life and ministry of Professor George Smeaton.
Esta noche vamos a ver la vida y el ministerio del profesor George Smeaton. George Smeaton was born in 1814 and lived until 1889. Él nació en 1814 y vivió hasta 1800, what did you say, 89? Yeah, 1889. Hasta 1889. He was a free church father, was present at the beginning or the establishing of the free church, and was most known for his work as a professor of New College at the Free Church College in Edinburgh. Era un padre de la Iglesia Libre, estaba presente eh, desde la fundación de la Iglesia Libre y era más conocido por su trabajo como profesor en el seminario que se llama New College de la Iglesia Libre ahí en Edinburgh de Escocia. He was a faithful Christian who stood fast in the midst of much declension in the Free Church. Era un cristiano fiel que se mantuvo firme en el medio de mucha decadencia en la Iglesia Libre de Escocia. And there is much that can be learned from the memory of Smeaton as well as from his ministry. Y se puede aprender bastante de, de la memoria de él y también de su ministerio. We'll begin by looking at Smeaton's early life and then his ministry, and we'll focus particularly on the theological struggles that he engaged in. Vamos a empezar primero viendo los primeros años de su vida y de ahí algo de su ministerio y también vamos a empezar con las controversias teológicas en las cuales estaba involucrado. We'll also look at some of his works that have been published in the hopes that you brothers will desire to perhaps publish these things in Spanish, to translate and publish them. También vamos a hablar acerca de algunas obras suyas con la esperanza de que alguno de ustedes traduzca esas obras para la publicación en español. So, beginning with Smeaton's early life and student days. George Smeaton was born to George and Janet Smeaton in Hume, Berwickshire in 1814. Empezando con los primeros años de él y también de su vida estudiantil, George Bean nació en eh, Hume de Berkshire, en Escocia, en el año 1814. Y, what were the names of his parents? Sorry. I think it's George and Janet. You don't have to put you can just say he was born in Hume, Berwickshire. Did we lose you, Charles? Mm. Did we lose Charles? Can you hear me? See. Oh, okay. Well, I can hear you. What were the names of his parents? George Sr. and Janet Smeaton. Ah, y sus padres se llaman George, su papá, y Janet, su mamá. Little is known about his childhood other than Smeaton had godly parents, particularly his mother. Y se sabe muy poco acerca de su niñez, aparte de que sus padres eran piadosos y sobre todo su mamá. He seems to have feared the Lord from his youth and from his earliest days lived a life for Christ. Eh, parece que tenía un temor de Dios desde su juventud y que desde sus primeros años vivía para Cristo. Mm. He was also descended from the notable Scottish reformer Thomas Smeaton,
who was the successor to Andrew Melville as principal of Glasgow University. Y también descendió de, del reformador escocés Thomas Beaton, que era el sucesor de Andrew Melville como el presidente de la Universidad de Edinburgh. You said Edinburgh, right? Glasgow. Glasgow. Okay. Smeaton had a country schooling and went to Edinburgh to study divinity. Smith estudió en un colegio rural y de ahí se trasladó a Edinburgh para estudiar la teología. At first, his limited education from the country set him back, but he quickly learned to compensate. Al inicio, su educación limitada que tenía en el campo era un retraso para él, pero desde ahí él aprendió a compensar por esas cosas. Um, he was a favorite among the students, particularly among famous Dr. Thomas Chalmers, who's really regarded as the father of the Free Church. Era un favorito de sus, entre los alumnos y también de Thomas Chalmers, que es uno que se considera el padre de la Iglesia Libre. Um, he actually won a prize as a student for his acumen, and he spent all of the money on books. It was quite a large sum. Como estudiante, ganó un premio por su inteligencia, pero gastó todo el dinero en los libros. He also, as a student, was part of the Exegetical Society, which challenged students to maintain and continue to pursue their knowledge of the original languages. También como alumno era presidente de la Sociedad Exegética, que era una sociedad que urgía a los alumnos eh, seguir avanzando en sus conocimientos de los idiomas originales de la escritura. The society was a great encouragement to the young men, and some of the men associated with it included not only Smeaton, but Andrew Bonar and the famous Robert Murray McShane. La sociedad daba mucho aliento a los alumnos en cuanto a su misión y algunos de sus miembros conocidos eran los futuros pastores Andrew Bonar y Robert Murray McShane, que eran unos otros famosos de la Iglesia Libre. Smeaton was characterized by popularity among his fellow students and professors, coupled with erudition and diligence. Él se caracterizaba por popularidad entre los demás alumnos y también entre los profesores, y también era conocido por su erudición y su diligencia en sus estudios. And the Lord used his abilities to prepare him for the ministry. Y el Señor usó sus habilidades que tenía para prepararlo para el ministerio. Smeaton was ordained as a minister in 1839, and this leads us into our look at Smeaton's ministry. Smith fue ordenado como ministro del Evangelio en el año 1839. It's important we understand that Smeaton actually had over 10 years in pastoral ministry before he became a professor. Es importante entender que Smith tenía más que 10 años en el ministerio pastoral antes de hacerse un profesor de teología. And it was these years of the ministry that would prepare him to be a professor. Y eran estos años en ministerio que le prepararon para ser un pastor. So even though he's remembered more as a professor than a pastor, we must understand for him these two works were linked. Entonces, aunque es más conocido como un profesor que como un pastor, tenemos que entender que para él estas dos funciones estaban ligadas.
He was ordained to the ministry in 1839 to the congregation at Morningside in Edinburgh. Fue ordenado en el año 1839 para servir en la congregación de Morningside en Edinburgh. The next year, he took a call and was translated to the village of Falkland in Fifeshire. Y el próximo año recibió un llamado y transfirió a la congregación de, de Fifeshire. Um, he was there for another 3 years Esta vez 3 años más, until just after the disruption. hasta un poco después de la disrupción, que sería el inicio de la Iglesia Libre. The disruption in the Church of Scotland was when the evangelical ministers broke from the established church over corruption within the establishment. La disruption, o sea, la interrupción, era un momento en que los ministros evangélicos salieron de la iglesia establecida de Escocia tras una ruptura con los pastores de ahí. Before the disruption, there had been a period called the 10 Years Conflict. And the primary issue with the disruption was landlords or nobility imposing ministers on congregations. Antes de The Disruption, o sea, esa ruptura, había 10 años de conflicto en la iglesia de Escocia y el asunto principal durante ese tiempo era que la nobleza tenía la autoridad de nombrar a los pastores para las congregaciones de la iglesia, que era algo que no era aceptable para los ministros evangélicos. It's very important to understand that the free church had to break with a corrupt establishment, but they continued to believe in the establishment principle. Y es esencial entender que los ministros de la Iglesia Libre tenían que tener esa ruptura con la Iglesia establecida, pero ellos seguían creyendo en el principio de una Iglesia establecida. The establishment principle, by the way, is the idea that the state should recognize and establish the Reformed religion as the only true religion, and there are mutual obligations between the church and the state for the betterment of the realm or the commonwealth as well as for the Church of Christ. Y el principio del establecimiento es la idea de que el Estado debería establecer a la Iglesia verdadera y reformada y reconocerla como la única iglesia legítima y que hay lazos y obligaciones entre la iglesia y el Estado para el apoyo mutuo y para el bienestar del reino de Cristo y de la iglesia. The establishment principle was a truth that Smeaton would stand firm on his whole life. Eh, el principio del establecimiento era un principio que Smith mismo iba a mantener firme toda su vida. So Smeaton went out with the Free Church from the Church of Scotland, and he was called right after the establishment of the Free Church to Auchterarder in Perthshire. Y Smith salió de la iglesia, salió con la iglesia libre de la iglesia establecida de Escocia y inmediatamente después de esa separación, él fue llamado a la iglesia Auchterarder en Perthshire.
It was in the congregation here that Smeaton would develop his linguistic abilities in languages such as French, Latin, German, and Dutch, and also would begin reading much of the popular German higher criticism of his day. Y fue durante ese tiempo en la iglesia de Octorara que Smeaton desarrolló sus habilidades lingüísticas en alemán, en latín, en neerlandés, y que él empezó a leer a los críticos bíblicos que estaban escribiendo en ese momento en alemán. Recently, John Keddy of the Free Church Continuing published a biography of Smeaton as well as a book of his sermons. Eh, Hace poco tiempo, el pastor Kerry de la Iglesia Libre eh, Continuada ha publicado una biografía acerca de la vida de Smith y también un libro de sus sermones. And it would be great if his sermons and addresses could be gotten into Spanish. Y sería chévere si alguien tradujera sus sermones a español. Ahí lo tiene. This is the book itself. Charles, I did have a big block of text from one of his sermons in the notes I sent you. I was hoping you could translate for us if that's not too difficult. Um, Yeah, just give me like 20 minutes to no, I'm just kidding. It's a oh, long block of text, but I can read it. It's fine. okay. Um, Well, I'll introduce it by saying this. What we're about to hear is an example of George Smeaton's preaching, and it's from his sermon, The Real Presence of Christ. And the interesting thing is this what you're about to hear is all about the Lord Jesus and how he is present with his people in worship. em, el pastor Sacktelson quiere que yo lea parte de un sermón de Smithen que cree que demuestra sus habilidades con el habla y como predicador. Y esta cita es todo sobre la presencia real de Cristo y la presencia de Cristo con su iglesia en el culto, en el servicio de oración. Y la cita dice lo siguiente: hay una doble acción del Redentor mientras camina entre las candelabras doradas. Y esta doble acción del Redentor, eh, y acerca de esta doble acción del Redentor, dice expresamente en un pasaje: yo declararé tu nombre a mis hermanos, en el medio de la iglesia te alabaré, que es de Hebreos 2:12. Em, Al otro lado, eh, se tiene que considerar, es decir, Cristo como uno que viene en el ejercicio del amor misericordioso y condescendente para revelar a través del poder del Espíritu la gracia y la verdad del Padre y para impartir aquellos dones celestiales que el Padre espera dar a través de su palabra y a través de los sacramentos. Eh, Porque la dispensación de la divina gracia siempre ha sido administrada a través de este medio de la palabra y sus señales, y siempre será así hasta que se le entregue el reino al Padre. Habla con oraciones muy largas, es un poco difícil de traducir. Y dice, pero al otro lado, el Señor Jesús presenta nuestra adoración em, de una manera aceptable por hacer que nuestra adoración sea eh, suya propia. Em, entonces tenemos la idea sublime acerca de él, de que nuestro Salvador vivo
alaba al Padre a través de la boca de sus miembros que están en la tierra. Y vemos como Él eh, baja nuestro nivel para hacer que nuestros deseos, suplicaciones y peticiones sean suyas y les ofrece eh, con el incienso de sus méritos abundantes em, y con el sentido de nuestras enfermedades, em, debilidades, mejor dicho, debilidades. Do you want me to keep translating this? I'm about halfway through, Zach. Oh, wow. Uh, do you think you've reached kind of a point where a general understanding is arrived at? Yes. Okay, then we can stop and just tell them that it's plain that Smeaton had keen insights into God's word as well as into theology, and he could preach these glorious truths. Em, Está muy claro que Smithin tenía em, eh, ideas muy profundas y claras acerca de la teología y que era muy capaz de predicar estas realidades gloriosas. Smeaton was a pastor until 1854, and he considered the pastoral work the most glorious work that anyone could undertake. Él era un pastor hasta el año 1854 y él consideraba que la obra de un pastor era la obra más gloriosa que una persona podría hacer. And it was this basis of pastoral ministry that would allow him to enter into his work as a professor. Y era esta fundación de la obra de un pastor que le capacitó para poder entrar a la obra de un profesor. So now we arrive at George Smeaton as a professor. Entonces llegamos a esa etapa de su vida de profesor. The Free Church of Scotland began with one theological college, New College in Edinburgh, but they added two additional faculties, one in Glasgow and one in Aberdeen. Y la Iglesia Libre de Escocia empezó con un seminario que era el New College de Edinburgh, pero añadieron dos más, uno en Aberdeen y la otra facultad de teología estaba en Glasgow. And it was to the faculty in Aberdeen that Smeaton was called upon to be an assistant to Patrick Fairbairn. Y Smith fue llamado para ser un asistente en la Facultad Teológica de Aberdeen, un asistente al profesor Patrick Fairbairn. This was in the year 1853, and he did this, his early theological tutoring, while remaining in his pastorate at Auchterarder. Y esto fue en el año 1853 y lo hizo a la vez al inicio de quedarse en el pastorado en su iglesia en Auchterarder. But in 1854, Smeaton was appointed to be a full professor and was made professor of New Testament in Aberdeen. Pero en 1854 él fue nombrado al profesorado, es decir, a la cátedra de teología del Nuevo Testamento, ahí en el seminario de Aberdeen. He accepted this position, but not without careful thought. Y aceptó esa carga, pero no sin haberlo pensado eh, He con mucho considered cuidado. the ministry. Oh, sorry. Do you need more You go time? on, you're good. Oh. He considered the ministry of the word to be the most glorious work that one could undertake, and only became a full time professor because he would be involved with training those that would undertake this glorious, sublime, and most honorable work. Consideraba que el ministerio de la palabra, el ministerio más glorioso que uno podría tener,
Entonces solo aceptó esa carga como profesor de teología porque sería el encargado de entrenar a los que iban a cumplir con ese ministerio glorioso y sublime. It was not something that Smeaton took lightly, and by some of the addresses he gave around this time, it appears that Smeaton felt genuinely conflicted, but did feel he would be able to aid pastors as they were training. Para él el cambio no era algo leve y parece por algunos discursos que dio en ese momento que em, estaba indeciso, pero parece que tenía la convicción genuina de que iba a poder influenciar en las vidas de las personas que iba a tener. Smeaton also took all of the knowledge he had from the pastorate and brought it into his professorship. Y él tomó de todos los conocimientos que tenía como pastor y los aprovechó para su profesorado. Smeaton was professor in Aberdeen until 1853 or 1857. I apologize. He was professor in Aberdeen until 1857. Y él era profesor en Aberdeen hasta 1857. And a mere 3 years before being appointed to professor of New Testament at New College in Edinburgh. Entonces solo estaba ahí 3 años hasta ser nombrado el profesor de Nuevo Testamento en el New College de Edinburgh. New College at that time had a powerhouse for a faculty among the men that he served with. You can go ahead and say that, and I'll list off the men. Entonces New College en ese momento era un centro poderosísimo del estudio teológico y él servía ahí con los hombres siguientes. Among the men that Smeaton served with were James Bannerman, James Buchanan, William Cunningham, and John Duncan. Eh, bueno, los nombres que acaba de decir, no, ahí no se traduce nada. Do you mean to say the names again? Sure, go ahead. Did you get the names? Sorry if I was going too Well, fast. yeah, I did get the names. It's just there's nothing to translate there because they're just names. Oh, Yeah. sorry. But if you Um, want to say them again, no, that's totally fine. So William Cunningham was the principal and professor of church history. William Cunningham era el profesor de historia eclesiástica. James Buchanan was the professor of systematic theology. James Buchanan era el profesor de teología sistemática. James Bannerman of apologetics and pastoral theology. James Merriman era el pastor de la apologética y también de la teología pastoral. And Rabbi John Duncan, professor of Old Testament. Y el rabino John Duncan era el profesor del Antiguo Testamento. This faculty at New College, with the addition of Smeaton, is regarded as one of the strongest Reformed theological, like seminary faculties in the 19th century. It was full of brilliant men. Y esta facultad teológica, con la adición de Smithen, se considera como una de las facultades más potentes del siglo XIX. Simplemente estaba repleta de hombres muy inteligentes. It was, though, with Smeaton's appointment to Aberdeen in 1857 that real troubles began in the Free Church. Pero fue con el nombramiento de Smithen en el año 1857 que empezaron los problemas para la Iglesia Libre.
Trouble in the Free Church began in the 1860s with what's commonly called the Union controversy. Y los problemas empezaron en los años 1860 en la Iglesia Libre con lo que comúnmente se le llama la controversia de la unión. It's important to understand that from the 1860s all the way to 1900, the Free Church would have a number of controversies and would begin to lose its reformed and biblical foundations. Tenemos que tener en cuenta que desde los años 1860 hasta 1900 había muchas controversias en la Iglesia Libre y la Iglesia Libre empezó a perder sus fundamentos bíblicos y reformados. In this series of lectures, we're going to look not only at Smeaton, but John Kennedy of Dingwall and Alexander Moody Stewart, and we're going to learn something or a bit about these controversies. Y durante esta serie de lecciones, nosotros vamos a hablar no solo sobre Smith, sino también sobre John Kennedy of Dingwall y what was the other one, Zach? I'm sorry. Alexander Moody Stewart. Y Alexander Moody Stewart y aprender también un poco sobre esas controversias teológicas. The Union controversy originated in the 1850s with what is known, the lesser known colonial union controversy, where colonial churches associated with the Free Church were encouraged to seek union with other Presbyterian bodies. La controversia de la unión empezó en los años, los años 1850 dentro de una controversia menos conocida que era la controversia acerca de la unión en las colonias. Y lo que había pasado ahí es que em, se hizo eh, un llamado a las iglesias presbiterianas relacionadas con la iglesia libre que estaban en las colonias para unirse con otras iglesias presbiterianas que estaban en las colonias. In the 1860s, within Scotland itself, or within the Free Church in Scotland, there was serious discussion about the potential of a union with a church called the United Presbyterian Church. Y en los años 1860, dentro de Escocia, había una controversia em, acerca de la idea de una unión entre la Iglesia Libre y una iglesia que se llama la Iglesia eh, Presbiteriana Unida. The United Presbyterian Church had two problems that the Free Church struggled with. The first was the United Presbyterian Church was voluntarist. Había dos problemas principales en la Iglesia Presbiteriana Unida. Y esos problemas siempre eran la razón de luchas dentro de la iglesia libre. Y el primer problema era el voluntarismo. Do you want to explain what that is, Zach? Voluntarism? I'm going to define voluntarism. Yeah, is it time to do Okay. that? Yes. So the United Presbyterian Church were voluntarist, which meant that they believed the church and state, or let me put it this way, that the state did not need to establish the Reformed faith or support the church in any way. Y el voluntarismo era la idea de que el Estado no tenía que establecer a la iglesia y tampoco tenía que apoyar a la iglesia de ninguna manera. Furthermore, the United Presbyterian Church had problems with hypothetical universalism, and some in its midst denied limited atonement. Y también había problemas en la iglesia eh, unida, que por primero había personas que creían en el universalismo hipotético y en segundo lugar había personas que no creían en la expiación limitada.
At the time that this controversy initially arose, the Free Church was only about 20 years old. Y en este momento en que surgió esta controversia, la Iglesia Libre solo tenía 20 años. And there was a lot of optimism about merging with the United Presbyterians initially. Y al inicio había bastante optimismo sobre la posibilidad de una unión con la Iglesia Unida. Sadly, though, it soon turned out to be that the United Presbyterians and the Free Church were not the same in principle. Pero lamentablemente, em, muy pronto se dio cuenta, o las personas se dieron cuenta, que la Iglesia Libre y la Iglesia Unida no eran iguales en cuanto a sus principios. George Smeaton initially was open to the union Al inicio, George Smith estaba de acuerdo con esa unión, until he realized that it would require the compromise of the establishment principle. eh, tenía la mente abierta a esa unión hasta darse cuenta de que esa unión requeriría un compromiso en cuanto a este principio del establecimiento. George Smeaton at this time would come to be what was known in the Free Church as a constitutionalist. George Smith era en ese momento lo que se iba a llamar después un constitucionalista. The constitutionalists were a group of office bearers within the Free Church that believed that the church's constitution did not allow for the union and wanted to hold firm to the original principles of the Free Church. Los constitucionalistas eran un grupo dentro de la Iglesia Libre que creían que la constitución de la Iglesia Libre no permitía esa unión y que querían mantenerse firme en cuanto a los principios fundamentales de la Iglesia Libre. They believed that the Constitution of the Free Church disallowed the union. Crean que la constitución de la Iglesia Libre no permitía la unión. This was particularly expressed in their opposition to any compromise on the establishment principle, as well as their attacking the United Presbyterian Church's weakening confessional subscription, particularly on the area of limited atonement. Y este constitucionalismo se expresaba en su oposición a cualquier compromiso o falla en cuanto a los principios de la Iglesia Libre, pero también se manifestaba en que ellos atacaban al liberalismo que había dentro de la Iglesia Unida y sobre todo en cuanto a su negación de la expiación limitada. The Constitutionalist, as the 19th century continued on, became a party, again, that adhered strongly to the Free Church's confessional and constitutional commitments and were against any perceived violations of the Church's constitution. Los constitucionalistas, mientras avanzaba más el siglo XIX, se convirtieron en un grupo de personas que defendían con rigor la Constitución y los principios de la Iglesia Libre y que se oponían a cualquier cambio. This included any idea of disestablishment or compromising the establishment principle, introduction of hymns or organs, as well as opposing biblical criticism. Su oposición a esos cambios se manifestaba en esos tres puntos que oponían el desestablecimentarianismo, o sea, em, eh, no tener una iglesia establecida,
se oponían al uso de instrumentos y órganos dentro del servicio de adoración de la iglesia y también se oponían al criticismo mayor de la Biblia, o sea, la idea de que la Biblia no es inspirada y que viene de otras fuentes aparte de los profetas y apóstoles. Among the constitutionalists are some names that perhaps you brethren have heard of. Dentro de los constitucionalistas ah, hay algunos hombres que tal vez ustedes han escuchado de ellos. The leader of the Constitutionalist Party was James Begg. Su líder de ellos era James Beck. Among the number were, of course, George Smeaton, Hugh Martin, John Kennedy of Dingwall, and the Boner brothers, Andrew and Horatio, as well as Alexander Moody Stewart. Y algunos de ellos eran Alexander Moody Stewart, George Smeaton, John Kennedy of Dingwall, los hermanos Bonar, que eran dos Andrew and profesores Horatius, también, Andrew y Horatius, and also James Buchanan. James Buchanan. The Constitutionalist Party was always small, but they were very successful at resisting the Union. El grupo de los constitucionalistas siempre era pequeño, pero tenían bastante éxito en su misión de resistir a la unión con la Iglesia Unida. George Smeaton was an unlikely theological opponent because he preferred simply to work among his congregation or among his students and did not like to engage in public debate. Nunca era probable que George Pym se volviera el opositor teológico que era porque él prefería trabajar dentro de su congregación y con sus alumnos y no entrar en las controversias públicas. Yet, when he concluded that the potential of a union with the UPs, the United Presbyterians, would compromise his and the Free Church's constitutional principles, he rose to the occasion and fought. Sin embargo, cuando él vio que una unión con la Iglesia Unida iba a comprometer los principios de la Iglesia Libre y de su constitución, él se levantó y entró en la pelea. We find Smeaton, for example, making motions in the Presbytery of Edinburgh to try and discontinue the Union. Vemos cómo él hizo mociones dentro del presbiterio de Edinburgh para no seguir adelante con la unión. He also wrote a number of works on the establishment principle. También escribió varias obras sobre el principio del establecimiento. It's important I also link together that at the time of the Union controversy and going forward until the end of his life, Scottish society would have a debate about whether or not to maintain an established church. Y también es importante notar, y creo que está conectado eso, que en esos momentos había un debate dentro de la sociedad escocesa en general acerca de si el país debía seguir teniendo una iglesia establecida. Smeaton, as I've said before, was firmly dedicated to the establishment principle, and if you would like to know more about it, I don't have time to explain it in full detail, but I ask that you read the Westminster Confession of Faith, chapter 23. Y Smithin tenía bastante compromiso con el principio del establecimiento y no tengo tiempo ahora para explicar mucho acerca de esto, pero si quieres saber más acerca de este principio, creo que sería prudente leer el capítulo 23 de la Confesión de Fe Westminster.
Smeaton, as a result of the Union controversy and the political discussions around disestablishment, would publish a number of key works that would be wonderful if they would be translated into Spanish. Smith, acerca de esta controversia del desestablecimiento y también de la Unión, escribió varias obras que serían muy buenas para ser traducidas a español. Among these works include pamphlets entitled National Christianity and Scriptural Union, Entre esos libros hay unos libritos, uno de ellos se llama eh, El Cristianismo Nacional y la Unión, The Scottish Theory of Ecclesiastical Establishments, la teoría escocesa de los establecimientos teológicos, as well as republishing Thomas McCree the Elder's work, The Statement of the Difference. y también republicó eh, la, el libro de Thomas McCree que se llama eh, eh, Una explicación de la diferencia. Ultimately, the union with the United Presbyterian Church was not able to be realized in the 1860s, in part because Smeaton and his fellow constitutionalists' tireless work to prevent the church from compromising. Y al final, la unión con la Iglesia Unida no se pudo realizar en los años 1860 por eh, por el trabajo de Thomas Smith y sus compañeros en contra de los compromisos y la decadencia en cuanto a los principios de la Iglesia. But while the union controversy of the 1860s ultimately did not come to any actual union, another controversy would arise in the next decade. Pero aunque al final no resultó ninguna unión entre esas iglesias, salió de ahí otra controversia en la siguiente década. In the 1870s, the German higher criticism would come to the Free Church and wreak its havoc. En la década de los 1870 llegó el criticismo bíblico mayor desde Alemania y causó muchos problemas en la Iglesia Libre de Escocia. Of course, brothers, higher criticism is a series of theories that do not see the Bible as inspired, but rather see it as a coalition of documents compiled together by various editors that may or may not actually be written by those who it claims to be written by. Entonces, la idea del criticismo mayor de la Biblia es que la Biblia no es un libro inspirado por Dios, sino que es una recopilación de varios documentos, de varias fuentes y de distintos autores, y algunos de esos documentos pueden o no pueden ser originales a la Biblia. Higher criticism, when it comes into the church, destroys the foundation of the church, and that is that the scriptures are authoritative because they are God's word, where God is revealed. Y el criticismo mayor, cuando entra a la iglesia, destruye su fundamento, que es que las escrituras son autoritativas porque son la palabra de Dios inspirada e infalible. And I hope you all realize the importance of the authority and inspiration of the scriptures, as well as how blessed we are as fallen sinners to have God reveal himself and his salvation to us in them. Y espero que todos ustedes tengan una idea muy clara de la importancia de la autoridad y de la verdad de las escrituras
y que también comprendan qué tan afortunados somos de que el Dios Altísimo haya escogido revelarse a nosotros que somos pecadores caídos y que no merecemos esta gracia. The first encounter the Free Church has with higher criticism comes by a man named Andrew Bruce Davidson. El primer encuentro que tuvo la Iglesia Libre con el criticismo mayor era a través de un hombre que se llama Andrew Bruce Davidson. Davidson was initially appointed as an aide to the aging Old Testament professor at New College, Rabbi Duncan. Eh, Davidson al inicio era un asistente al profesor Rabino Duncan, que era un anciano. By the way, he was called Rabbi Duncan not because he was Jewish, but because he was such an expert in Hebrew, Aramaic, and Syriac. Was he also a missionary to the Jews in Hungary? Oh, yes, that's true as well. That also played Mm. part of it. Y por si acaso, él se llamaba Rabino, no porque era un judío, sino porque era un experto en hebreo y arameo y en el Antiguo Testamento, y también porque era un misionero a los judíos en Hungría por 2 años. Rabbi Duncan, at the end of his life, realized his young assistant had been taken up with German higher criticism or had begun to believe some of its tenets. Y el profesor Duncan al final de su vida se dio cuenta de que su asistente estaba enamorado del criticismo mayor de Alemania, o por lo menos que había aceptado algunos de sus principios. Duncan went to Smeaton actually pleading that Smeaton would try to save this young man from the dangers of higher criticism near the time of his death. Y un poco antes de su muerte, Duncan fue a Smeaton y le rogó que ayude a salvar a este hombre más joven del criticismo mayor y de sus eh, efectos malignos. Smeaton ultimately was unsuccessful with Davidson, but the real challenge to the orthodoxy of the Free Church would come from another man named William Robertson Smith. Al final, Smeaton no tuvo éxito con Davidson, pero el mayor peligro a la iglesia y a su salud era de otro hombre que se llamaba William Robertson Smith. William Robertson Smith was a professor at the faculty in Aberdeen. Él era un profesor en la Facultad Teológica de Aberdeen, Of the Free Church. de la Iglesia Libre. And in 1875, he published two articles in the ninth edition of the Encyclopedia Britannica that immediately aroused the suspicion of the church. The first article he published was on the Bible itself, where he espoused the documentary hypothesis that Moses was not the author of the Torah or the first five books of the Bible, and instead that the first five books were a collation of various sources. Y publicó 2 artículos que levantaron sospechas en la novena edición de la Enciclopedia Británica en 1875. Y en el primer artículo mantuvo la hipótesis que se llama la hipótesis documentaria, eh, diciendo que Moisés no era el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, que son la Torá. There was a further problematic article that Smith wrote on angels where he appeared to deny the existence of the devil and demons. Y había otro artículo problemático también acerca de los ángeles, donde él pareció negar la existencia del diablo y de los demonios. Smeaton had already been working with Davidson
at the behest of Rabbi Duncan, but also attempted privately to counsel to counsel Smith against his views. Y Smeaton ya había estado trabajando con Davidson por la petición y la petición que le había hecho Duncan, pero también en lo privado estaba dando consejos a ese Robertson acerca de su perspectiva teológica. Eventually, Smeaton's work would become more than private, and he would actually be on a committee to investigate Smith's teaching. Pero al final, su trabajo en este aspecto de Smeaton se hizo algo más que lo privado y él fue nombrado a un comité para investigar la teología de Smith. Smeaton sadly proved to be an isolated voice against Smith within the Free Church. Pero lamentablemente, al final, Smeaton era eh, una voz solitaria en contra de los errores de Smith dentro de la Iglesia Libre de Escocia. The case of William Robertson Smith is very sad because the Free Church never actually effectively handled the matter. El caso de Smith es muy triste porque la Iglesia Libre de Escocia nunca resolvió este asunto de una manera adecuada. He was never able to be disciplined for his views. And further, he ended up simply leaving the theological faculty at Aberdeen and becoming a professor at Cambridge. Y él nunca fue disciplinado por sus errores y al final simplemente se fue de la Facultad Teológica de Aberdeen y fue nombrado un profesor en la Universidad de Cambridge. The Free Church's inability to discipline Smith does not mean that the bulk of the Free Church did not believe in the authority or inspiration of the scriptures. Aunque su inhabilidad para disciplinar a Smith no significa que la mayoría de la Iglesia Libre no creía en la inspiración divina de las Escrituras. Rather, sadly, as many times is the case, the attempted actions of disciplining Smith became bogged down. There was a great deal of confusion, and the matter took on a life of its own, and the church was impotent against Smith and unable to successfully discipline and resolve it. Al contrario, lo que pasó es que, como muchas veces pasa, había problemas burocráticos en cuanto al proceso del caso de disciplina en contra de Smith y se quedaron en eso y nunca pudieron avanzar a una disciplina más efectiva en este caso. While the Free Church doesn't seem to have ever been wholly taken up with higher criticism, its inability to resolve the William Robertson Smith case and discipline him is a sad example of the declension in the Free Church. Y aunque la Iglesia Libre de Escocia nunca cayó por completo en el criticismo mayor, este caso y su falla en no haber podido disciplinar a Smith es un ejemplo de la decadencia que había dentro de la Iglesia Libre de Escocia. Smeaton, after the Smith case, would become increasingly isolated. Students were beginning to flirt more and more with German higher criticism, and the men of the generation of Smeaton were less and less influential and respected. Y después de este caso,
Smeaton era un poco más solitario, o sea que los alumnos empezaron a eh, entrar más y más en el criticismo mayor de la Biblia y en los escritos de los estudiosos alemanes, y los hombres mayores de la generación de Smeaton no eran tan respetados dentro de la iglesia y la academia. Sadly, Smeaton was viewed as a relic of a bygone era by most students, or era by most students. Y Smeaton se percibía como una reliquia de antaño para la mayoría de los estudiantes. Smeaton would also play another role in a controversy in the Free Church in the decade following the 1870s, the 1880s, and that was over worship. Y también él jugaba un papel importante en otra controversia en la década de los 1870 y 80 dentro de la Iglesia Libre, y eso era acerca de la adoración. Worship began to be debated in the 1860s in the Free Church, but at the time of the disruption, the Free Church was more or less unified, practicing unaccompanied exclusive psalmody. Eh, Empezó a entrar más y más música de los himnos y de los instrumentos en la iglesia, pero en los momentos de la controversia, la iglesia estaba más o menos unida en el canto de los salmos y sin acompañamiento de instrumentos. In 1869, a committee report delivered before the General Assembly allowed for uninspired hymns, and in 1872, a selection of uninspired praise was approved. En el año 1869, un comité en un reporte de la Asamblea General de la Iglesia em, aprobó el canto o sea, la idea que se podría cantar himnos no inspirados, y de ahí en 1872 una selección de canciones no inspiradas fue aprobada. For Smeaton, the controversy over the introduction of hymns was probably personally the most painful. Para Smeaton, la controversia acerca de la introducción de himnos probablemente fue la más dura. Smeaton was committed to the doctrine of exclusive psalmody, Para Smeaton era muy importante la doctrina de la salmodía exclusiva, and in 1883, the Free Church Hymn Book was introduced. Smeaton's own pastor, Horatius Bonar, a fellow constitutionalist and friend of Smeaton, had composed hymns, and it was introduced into his congregation. eh, en 1883, el libro de himnos de la Iglesia Libre fue introducida, y Horatius Bonar, que era su pastor de Smeaton y su amigo, había compuesto algunos de los himnos que fueron introducidos en su congregación. Smeaton viewed the introduction of hymns as divisive, and he and several other members of the session resigned their office in the church as elders. He was serving as an elder in that congregation at the time. Resigned their office as elders and authored a statement against the introduction of hymns. Y para él, el canto de los himnos era algo que provocaba división dentro de la iglesia, y él y varios otros presbíteros renunciaron eh, y escribieron eh, una carta en contra del canto de himnos dentro de la iglesia. Smeaton had tirelessly worked actually to establish the congregation where Bonar was a minister just over 20 years before this happened, and it was a very painful event for him to have to walk away
and also loses friendship over this divisive issue. Smith mismo había trabajado muy duro para establecer 20 años antes la congregación que Bonner estaba pastoreando y donde los himnos fueron introducidos, y era algo muy, muy doloroso para él tener que eh, salir de esta congregación y también perder esa amistad, todo por el asunto de los himnos. Smeaton wrote the preface to a pamphlet against musical instruments, where he says that the arguments of Voetius, the famous 16th century Dutch divine, prove that musical instruments cannot be used in worship. And of course, he defended the exclusive use of the Psalms in the Free Church, and both of these things further isolated him from the bulk of the Free Church of Scotland. Él dijo que una disputación de parte del teólogo neerlandés que se llama Voetius había comprobado que los instrumentos no se podían usar dentro de del servicio de adoración de la iglesia, y también que la introducción de cánticos no inspirados no era algo bíblico y que no se debía hacer dentro de la Iglesia Libre de Escocia. Smeaton participated in these controversies to various degrees, not because he was a controversialist or liked to argue, but because he was a man that loved the truth. Smith participaba en estas controversias no porque era un controversialista o porque le gustaba estar en discusiones de ese tipo, sino porque tenía bastante amor por la verdad. It's very sad that the Free Church declined in such a way, but what is encouraging about George Smeaton is he bore the reproach of the Lord Jesus and he was faithful to the end, unwavering and uncompromising. Smith no era un hombre que le gustaba entrar en controversia, pero lo que es notable de él era que era un hombre que eh, sostuvo el reproche del Señor Jesucristo y que se mantuvo fiel hasta el final. I want to close by speaking of George Smeaton's most famous three books, and these three works are really how we remember Smeaton today. Quiero terminar hablando sobre los tres libros más conocidos de Smeaton y realmente lo recordamos hoy en día por esas tres obras. The first of his most important works is The Doctrine of the Atonement as taught by Christ, published originally in 1868. Su primer libro, entre esos tres importantes, es el libro La doctrina de Cristo acerca de la expiación, publicado en 1868. He 2 years later published the accompanying volume, The Apostles' Doctrine of the Atonement. 2 años después publicó el acompañamiento, que era la doctrina de los apóstoles acerca de la expiación. These two volumes are in print today in English, and I think they would really be wonderful if they were in Spanish. Estos dos libros todavía están siendo impresos en inglés y sería bacán si estuviera en español. The two volumes are exegetical studies on the doctrine of the atonement. Smeaton surveyed the New Testament and looked at all of the sayings of Christ as well as his apostles on the atonement and presented an exegetical case for penal substitutionary vicarious atonement. Entonces, lo que él hace en esos libros es que ve las diversas citas del Nuevo Testamento entre las palabras de Cristo y los apóstoles acerca de este asunto de la expiación, y defiende la idea de una expiación sustitutoria de parte de Cristo para expiar los pecados.
It's in these two volumes that Smeaton gives us an indication of his brilliance as a biblical theologian and also demonstrates his erudition in the original languages. Dentro de esos libros, Smeaton da una muestra de su erudición en los idiomas originales de la Biblia y también de sus capacidades como un teólogo bíblico. The first volume, Christ's Doctrine of the Atonement, is divided into 8 chapters of 52 sections where he deals with various aspects of the New Testament or the Gospels in terms of exegetical studies of what the Lord Jesus Christ says about the atonement and attempts to demonstrate, or Smeaton attempts to demonstrate, that truly Christ himself taught substitutionary atonement. En el primer libro, él quiere mostrar en 8 partes, en 52 capítulos, acerca, estudiando las frases y las palabras que usaba Cristo, que Cristo mismo enseñaba la doctrina de una expiación sustitutoria. The second volume lays and parses out all the apostolic testimony concerning Christ's atonement, and he views his subject in a similar way, and again concludes and attempts to demonstrate that vicarious atonement is central to the Christian message and was the message of the apostles. En el segundo libro, él examina los dichos de los apóstoles y intenta mostrar que la doctrina de una expiación sustitutoria por los pecados siempre estaba al centro del mensaje cristiano acerca de la salvación y también en el centro de la doctrina y el ministerio de los apóstoles. Hugh Martin, another famous free church minister, said, "It does not these two works do not give us a system as they give us exegesis on which to build the system." Hugh Martin, que también es otro pastor conocido de la Iglesia Libre, dice que estas dos obras no nos dan un sistema de doctrina acerca de la expiación, sino que nos dan la exégesis sobre la cual fundamentar un sistema de doctrina. The other book that George Smeaton was most famous for was a series of lectures called the Cunningham Lectures, named after Professor William Cunningham of the Free Church, and he delivered these in 1882. También es conocido por una serie de lecciones que dio que se llaman las lecciones Cunningham, que dio en 1882. Smeaton published this work initially in 1882 after the lectures, but the final version and the one that's read today was published just before his death in 1889. Y aunque dio estas lecciones en 1882, la versión que se lee hoy es la versión que fue publicada justo antes de su muerte en 1889. George Smeaton's work, The Doctrine of the Holy Spirit, is one of the greatest exegetical studies on the third person of the Trinity ever produced. Y esta obra es una de los mejores estudios exegéticos acerca de la tercera persona de la Trinidad que ha existido en la historia de la Iglesia. Smeaton's work is divided, or the doctrine of the Holy Spirit is divided into 3 sections. One that deals with the doctrine of the Trinity, a second that deals with the doctrine of the Spirit from the Scriptures, and a third historical survey of the doctrine throughout church history. Esta obra se divide en 3 partes. La primera habla acerca de la doctrina de la Trinidad. La segunda habla acerca de eh, exégesis acerca del Espíritu Santo. Y la tercera parte da un estudio histórico em, que explica desde la perspectiva histórica cómo ha sido la doctrina del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la Iglesia.
Smeaton's historical survey is particularly brilliant, and it has been argued by some that Smeaton's knowledge of church history as well as the history of doctrine was only rivaled by William Cunningham in his own day. Y eh, em, la parte histórica que explica la historia de la doctrina del Espíritu Santo es tan impresionante que algunos han dicho que el único rival en cuanto al conocimiento de la historia eclesiástica en su día que tenía él era William Cunningham. Smeaton, and I'll close on this note. Smeaton died, of course, in 1889. He outlived many of the Free Church fathers, and he witnessed the death of his good friends James Begg and John Kennedy of Dingwall. Quiero terminar con esto, que él, como hemos visto, se murió en 1889, vivió más tiempo que la mayoría de los padres de la Iglesia Libre y él vio la muerte de sus muy buenos amigos John Kennedy of Dingwall y James Beck. When he died, the Kirk uh, session of Newington Free Church recorded this tribute to George Smeaton. They said he was a man of benevolence, sweetness of disposition, universally beloved for his goodness, and he was also eminently distinguished for genuine piety. Okay, I'll say the first part, then can you say the quote again? I'm sorry. Yeah. Él, cuando él falleció, el consistorio de su iglesia dijo acerca de él, what did they say about him? He was a man of benevolence and sweetness of disposition. Que era un hombre benévolo y de una disposición dulce. He was a pastor and preacher of the gospel and was a pious man. Que era un pastor y predicador del Evangelio y un hombre piadoso. The Free Church Defense Association Y la Asociación de Defensa de la Iglesia Libre said that he was a valued member who was a man of God and one who had much sweet communion with Jesus. dijo que era un miembro valioso de la sociedad y también uno que tenía una dulce comunión con el Señor Jesús. John MacLeod, in his famous work Scottish Theology, comments on Smeaton that he was a modest and unassuming man, but thorough in his work, and had a brilliant mind, and he was a theologian who still awaits worthy appraisement. Y John MacLeod, en su libro conocido acerca de la teología escocesa, dice que Smeaton era un hombre modesto que no presumía, pero también de mucho valor y que todavía sigue en espera de que la gente lo valore eh, eh, como debe. And that brings us to our conclusion. And I just want to say very quickly, brothers, I really, if you have the ability to translate between English and Spanish, I really urge you that Smeaton's works are very worthy of translation into Spanish. Y con eso llegamos al final del discurso y el hermano quiere enfatizar que si alguien puede traducir, sería muy bueno que alguien traduzca a español estas obras valiosas. And I also just want to conclude by stating how indebted I am to Free Church Continuing Minister John Keddy for publishing Smeaton's sermons as well as the only biography of Smeaton that is available and whose research I relied on extensively for the preparation of this talk.
Y también quiero reconocer que estoy endeudado al pastor John Kerry, porque él no solo ha publicado los discursos de Smithen, sino que también ha publicado la única biografía que existe de él, sin la cual no hubiera podido dar esta charla. And I think now I'm concluded my lecture and I'm happy to take some questions. Y ahora he terminado y puedo recibir preguntas. Hermanos, les invito a realizar sus preguntas en este momento. Igualmente, si hay alguna pregunta en redes sociales, con mucho gusto las vamos a leer. Déjenme revisar si hay alguna pregunta. Igualmente, vamos a leer los comentarios, algunos saludos y dejando el tiempo para los hermanos. Algunos hermanos que saludaron, hermano Salvador, hermano John Van Til, saludos también, hermano Bayardo y hermano Samuel, igualmente a los hermanos, al hermano Samuel Martínez Acosta, los hermanos que están aquí. Tengo algunas preguntas aquí en el chat interno, si me permites, Charles, para hacerles un par de preguntas que tenemos acá. Ahorita se las leo. Una pregunta. Eh, ¿Qué aspectos de la vida de George Smeaton le parecen más ejemplares o relevantes para los tiempos actuales? Es la pregunta. What aspects of his life do you think are most relevant for the present day? Hmm. I think that two aspects stand out to me. One is his theological output is relevant. His work on the establishment principle, the atonement, and the Holy Spirit are all is all brilliant and is well worth reading. I would say, secondly, his willingness to stand firm in the midst of a day of theological downgrade is also inspiring and encouraging. Yo creo que lo más relevante sería primero sus obras y sobre todo sus obras acerca del Espíritu Santo y acerca del establecimiento de la iglesia. Sus obras son muy relevantes todavía hoy en día. Y lo segundo sería su voluntad y disposición para mantenerse firme siempre en medio de tanto declive en su iglesia. Gracias, hermano. Tengo una segunda pregunta que también enviaron aquí internamente. Mm, Dice, ¿qué factores sociales y culturales del siglo XIX en Escocia influyeron en la necesidad de teólogos como Smeaton? Me imagino que se refiere más a la cultura de Escocia en general, más que a los problemas teológicos de la iglesia. What cultural factors from his day kind of influenced him? I don't know if I understood that correctly, but Sí, ¿qué factores sociales y culturales del siglo XIX en Escocia influyeron en Smeaton? yes. Yeah, what cultural and economic or socioeconomic factors influence Smeaton, if there are any, I guess. If I can ask the question, like his his theological work, his particular views influenced him to be successful, like influenced him in what way? Sorry. Yeah, it's a very vague question, and I don't think we have a lot of clarity. So, Voy a pedirle al hermano que aclare la pregunta. Entre tanto, tengo una pregunta.
que dice de qué manera podríamos aplicar los principios que defendía Smithson en un contexto actual o latinoamericano, si es que conoce la realidad de la región en cuanto al presbiterianismo. Tal vez está un poco largo, pero básicamente cómo podemos aplicar esos principios en la realidad presbiteriana reformada aquí en Latinoamérica. También, Charles, si pudieras emitir un comentario, tú vives aquí, ¿no? En Latinoamérica. Claro, sí. This question is, how can we apply the principles he defended to our current day and the situation in Latin America, which I might be able to speak to. I don't know. I don't know if you You have thoughts speak on to it. You talk about it. Yeah, go for it. that. Bueno, en cuanto a la idea del principio del establecimiento de la iglesia, probablemente dentro de nuestra vida ningún país de Latinoamérica va a tener una iglesia establecida. Em, pero esa idea está conectada a la idea de que la iglesia puede hablar acerca del gobierno y acerca del estado civil del país, em, y no hay una separación absoluta entre esos dos mundos. O sea, dentro de las iglesias que rechazaron esa idea de una iglesia establecida, por lo general dicen que em, la iglesia no puede comentar nunca jamás sobre la política, sobre las políticas de gobierno, etcétera. Pero nosotros tenemos que mantener la idea de que bueno, no somos políticos, tampoco hay que meternos en el trabajo de los políticos, pero hay un punto de contacto entre lo político y lo moral y lo religioso, en cuanto lo político tiene que ver o afecta a la gloria de Jesucristo, o tiene que ver con la ley de Dios y lo bueno y lo moral. Tenemos que comentarlo, porque el trabajo del pastor es em, proclamar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, por ejemplo, no matarás, no adulterarás, dice, no tendrás a dioses ajenos delante de mí. Entonces, em, hasta en lo político tenemos que mantener el honor del Señor Jesucristo y su ley. No podemos decir que lo político es para los políticos y hay una separación absoluta entre la iglesia y el Estado para que no nos metamos en eso, para decirlo así. En lo segundo, él defendió eh, la doctrina del Espíritu Santo, y esa es una doctrina que siempre está atacada por muchas sectas que tenemos en nuestros países, por los testigos de Jehová, por los mormones, pero también muchas iglesias pentecostales ven al Espíritu Santo no como la tercera persona de la Trinidad, sino como una fuerza o algo que te hace tirarte al piso o algo así, ¿no? O sea, esa es una herejía súper común en nuestro día, y tenemos que tener una idea muy clara de lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, que es Dios, que es Jehová. Y lo tercero es la crítica de la Biblia, y la alta crítica ha avanzado bastante en nuestros días. O sea, en esos días estaba entre los protestantes liberales de Alemania, pero hoy en día hasta la Iglesia romana por mayoría acepta la alta crítica de la Biblia. Si uno lee, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia en inglés de la Iglesia romana, en el prefacio ellos dicen ese mismo error que veíamos en 1887, que era el error de que los primeros 5 libros de la Biblia no son de Moisés. Ellos dicen que son de, bueno, quién sabe. Y ellos promueven ese error para que la gente tenga menos confianza en la Biblia, y para que tengan que poner más confianza en la Iglesia romana para tener seguridad acerca de los asuntos doctrinales. Siempre han hecho lo mismo, siempre han
bajado a la Biblia para alzarse a sí mismos. Em, entonces, en el contexto latinoamericano, eh, hay una grande necesidad, sobre todo en nuestros diálogos o controversias con la Iglesia romana, mantener firme la idea de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios a través de los profetas y apóstoles, no es una recopilación de un documento de ahí, un documento de allá, un cura de aquí, un sacerdote de allá, sino que es de los autores bíblicos y principalmente del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que yo diría sobre esas últimas. Gracias, hermano. Tenemos un par más, no sé si se anima un par más. Pero una sí creo que vale la pena mencionarla. En el mundo de habla hispana casi no tenemos libros reformados dedicados exclusivamente al Espíritu Santo. La mayoría que tenemos es sobre algunos capítulos en alguna teología sistemática como la de Berkhoff o la de Hodge, pero solamente es parcial, ¿verdad? Según Y creo que hay Hodge, uno, creo que hay un libro que alguien tradujo el libro de John Owen sobre el Espíritu Santo, John Owen, sí, no que se recuerdo. llama Neumatología. Interesante. Sería bueno revisarlo. Recuerdo Teología para Vivir, ha publicado algunos, pero no recuerdo exactamente eso. Bueno, pero aportando, ¿no? La obra de Smithson, ¿cómo describiría? Creo que se desconectó Charles. Vamos a tratar de hacerlas. I'm going to try to do the question in the Okay, we Spanish lost speaking Charles. world. In the Spanish speaking world, we have very few reform books dedicated exclusively to the doctrine of the Holy Spirit. Most of what we have found is in chapters within systematic theologies, and it's rarely treated in depth or applied pastorally. As someone who has studied George Smithson, who deals seriously with reverently with the doctrine of the Spirit, how would you summarize his view of the person and work of the Holy Spirit in contrast to the Reformed views of today or the Reformed views today? I don't think there's a huge difference in his view versus the Reformed views today. Just let me translate it. Yo no But, creo que haya alguna gran diferencia en los círculos. Smeaton does an in-depth study of the scriptures and really goes many places where the spirit is mentioned and illustrates his work or his attributes, I suppose you could say. Yo no creo que, bueno, hermanos, creo que también perdimos a Zach, al pastor Zach. Hermanos, hemos tenido un pequeño inconveniente con nuestro traductor Charles y con el pastor Zach. Así que les voy a pedir un minuto para intentar que se conecten. Eh, présteme un minuto. Oh, there we are. Listo. También ya está Charles.
Sorry, battery died. Eh, Anyway, hermano, voy a hacerte las preguntas para que entres en contexto. Yo intenté hacerlas a Zach, al pastor Zach, pero la pregunta es cómo habla Smithon del Espíritu Santo en comparación de los círculos reformados hoy, e incluso también sobre compararlos con la visión pentecostal del Espíritu Santo hoy, pues, considerando que hay muy poca literatura, ¿no? ¿Cuáles serían los contrastes, las comparaciones entre él y lo que se puede ver hoy? what are the similarities or differences between what Smeaton has to say about the Holy Spirit and what you would find in a modern Reformed author, and also what would between that and what you would find in a modern Pentecostal? Eh, I don't think there's a huge difference um, in terms of what you would find today in a Reformed author versus what you'd find in Smeaton. Smeaton is really dealing with the doctrine of the Holy Spirit exegetically. So he's not saying anything new so much as he's trying to gently explain the contours of the scriptural testimony as to the Spirit's work. Em, Él dice que probablemente no habría mucha diferencia entre lo que él diría y lo que uno vería en un reformado de hoy. Y su obra principalmente es una obra exegética que quiere explicar qué dicen distintas partes de la Biblia acerca del Espíritu Santo y su obra. Do you want to comment on the Pentecostal part of the question too? Like, what are Yeah, the I was differences? just letting you translate and then I was gonna give you Okay. more. Uh, in terms of the Pentecostal part, I mean, George Smeaton, I suppose you could characterize him as like a soft cessationist. Em, Hablando sobre los pentecostales, George Smith sería como un tipo de cesacionista, o sea que uno que cree que el Espíritu Santo hoy en día no hace los tipos de obras milagrosas que hacían en el primer siglo, pero es un cesacionista suave, por así decirlo. He he also the Pentecostal view is very much on the gifts of the Spirit, whereas Smeaton focuses more on the work of the Spirit. Y también los pentecostales enfatizan más los dones que da el Espíritu Santo, pero Smithen pone más énfasis en las obras del Espíritu Santo. So when I say that, what I mean is how the Spirit regenerates the sinner, how the Spirit sanctifies the Christian, how the Spirit is the mediator, or the Christian's union with Christ is mediated by the Holy Spirit. Those are the things that Smeaton particularly focuses in on. Y lo que quiero decir cuando digo la obra del Espíritu Santo es que Smith pone más énfasis en cómo el Espíritu Santo regenera al pecador, cómo santifica al cristiano, cómo es un mediador en la relación entre Cristo y el cristiano. So Smeaton, I mean, he's quite different than a Pentecostal, but I don't really know how to say that in any other terms than what I've said. Entonces, Smith sería muy, muy diferente que un pentecostal, aunque no sé expresar la diferencia en otros términos que lo que acabo de mencionar. But I do actually, I'm glad I thought about this. I have an anecdote. Here in Australia, there's a lot of Pentecostals, and a friend of mine who's a Pentecostal, was studying theology, and he asked me if he was to read a book from the Reformed tradition, what should he read on the Spirit? And I said John Owen's work on the Holy Spirit or George Smeaton's. He bought Smeaton's, read it, and was blown away by how thorough and good it was. And he said it was actually better than any Pentecostal work he read.
Y quiero dar esta anécdota que yo tenía un amigo pentecostal y él me preguntó si yo voy a leer alguna obra de algún autor reformado acerca del Espíritu Santo, ¿cuál debería leer? Y le respondí que debería leer o el de John Owen o este de George Mead. Y él compró el de George Mead y lo leo y fue eh, asombrado porque dijo que fue mucho mejor que cualquier obra de un autor pentecostal que había leído acerca del tema del Espíritu Santo. Any other Gracias, hermanos. questions? Una última pregunta. ¿Por qué la teología de Smithson ha sido olvidada por algunos presbiterianos? ¿Será por ignorancia de la historia o habrá algunos factores más? Okay, he says one last question. Why has the theology of Smeaton been forgotten? Do you think that people are just ignorant, or is there something else going on? Mm. I think that in the last 10, 15 years, there has been a revival of interest in George Smeaton. I think the problem Smeaton had is when he passed away, his theological views were regarded as basically he was a has-been. And only now are we beginning to recover and see the treasure trove that is George Smeaton. Creo que lo que pasó es que cuando él se murió, eh, la gente lo consideraba como un anticuado. Pero em, se ha popularizado más entre estos últimos 10 o 15 años. em, ha- Se ha recuperado un poco de interés en él y eso es algo que solamente ahora la gente está empezando a ver más su valor teológico. Well, thank you all very much. I don't know how many people were out there, but it's been a great privilege to speak to you about George Smeaton, and I look forward to doing next week at this time John Kennedy of Dingwall, and after that Alexander Moody Stewart. So thank you very much. Gracias, Em, hermano. Adelante. sí, 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 dice muchas gracias a todos. No sé cuántos ha habido, pero ha sido un placer poder hablarles sobre la vida y el misterio de George Smeaton y ah, quiero verles también en las próximas lecciones acerca de John Kennedy of Dingwall y I keep forgetting that other guy. I'm sorry. Alexander Moody Stewart. Alexander Moody Stewart, founder of Moody Bible Institute. No, don't say that. Uh, Eh, Bueno, uh, han habido algunas decenas conectados. oh, there have been dozens of people, Zach. You're famous now. Oh, wow. Okay. Bueno, Well, hermano, thank you all. That's sí, more than the White Sox get. It's probably true. eh, Dice muchas gracias a todos. gracias a los hermanos que se conectaron en Facebook y también los que están aquí en la sesión de Zoom. Hemos terminado esta primera sesión de la conferencia Defensores del Presbiterianismo Escocés frente al declive doctrinal y eclesiástico del siglo XIX. Fuimos bendecidos con el privilegio de acercarnos a la vida y legado de George Smeaton, teólogo fiel y expositor de la doctrina de la expiación y del Espíritu Santo, y hemos visto cómo su pensamiento, lejos de pertenecer al pasado, sigue siendo relevante incluso para la iglesia de hoy. Agradecemos al pastor Zach por su exposición tan clara, tan pastoral, y a Charles también por su valioso tiempo de traducción, sin el cual esta conferencia no sería posible para muchos de nosotros. El Señor use este tiempo para despertar en nosotros no solo un aprecio por la historia o por la herencia confesional, sino también por una vida más arraigada en la verdad y en la fidelidad a Dios. Los esperamos en la próxima sesión, donde exploraremos la figura de John Kennedy of Dingwall, otro testigo firme del Evangelio. Que el Señor los bendiga y nos guarde.
Gracias. Gracias. Oh boy. Buenos noches. Feliz You're noche. close. Yeah. Buenas What is noches. it? Buenas noches. Buenos noches, mis hermanos. Gracias. Uh, oh, um, I've almost said goodbye in 3 languages. First I was gonna say au revoir, and then I was gonna say das vidania, and I don't know it in Spanish. So supply me, please, translator. Auf Wiedersehen. It's not Auf Ah. Wiedersehen. En Hasta la alemán. próxima. Nos Sí, vemos, hermanos. Gracias, Zach. Thank you, Zach. Gracias. gracias. Okay. Thank you, Charles.